Entonces, el ejercicio 33 dice lo siguiente, ¿no? Para mover una caja que pesa 173,2 kilogramos, dos hombres la empujan y dos la elevan o la levantan por medio de cables o sogas. La fuerza que ejerce el hombre A es de 150 kilos, la que ejerce el hombre B es de 50 kilos. Ambas fuerzas son horizontales, aclara, ¿no? El hombre C, con una fuerza de 80 kilos, levanta la caja y el hombre D con una fuerza de 120. Ambas fuerzas son inclinadas y forman un ángulo de 30 grados con la vertical. El problema pide encontrar la composición de todas las fuerzas que actúan sobre la caja, ¿sí? Encontrar la composición de todas las fuerzas que actúan sobre la caja. ¿Qué entienden ustedes por encontrar la composición de todas las fuerzas que actúan sobre la caja? La resultante. Encontrar la Una resultante. resultante. Claro, muy bien, muy bien. Hay que encontrar la resultante o en su defecto, cuál es la acción, en una forma más generalizada, cuál es la acción, si es que la hay, ¿sí?, resultante sobre esta caja. Bajo ese sistema de cargas aplicadas, ¿no?, considerando el peso de la caja, ¿sí?, hay que determinar cuál es la composición de todas las fuerzas o la acción, ¿sí?, sobre esa caja. Bien, entonces vamos a mostrar el PowerPoint. Y tenemos lo siguiente. Entonces, continuando con sistema de fuerzas no concurrentes, tenemos nuestro ejercicio 33. ¿Qué es lo que harían ustedes primero antes de arrancar? El diagrama, profe. Claro, es importante realizarnos el esquema de las fuerzas que están actuando, ¿sí? Es decir, vamos a realizar el diagrama de cuerpo en libertad, porque ahí, a simple vista, ¿no?, yo no veo las fuercitas, veo personas o veo hombrecitos tirando o empujando la caja, pero no veo las fuerzas, tengo que representar la fuerza. Entonces, vamos a la resolución y ahí tenemos un esquema a mano alzada. Recuerden, le dije que lo había hecho en papel, a mano alzada, ¿no? Y en él represento todas las fuerzas. Ahí tienen la fuerza del hombre A, que vale 150, del hombre B, que vale 50, y las dos fuerzas inclinadas que tiran hacia arriba, ¿sí?, de 80 y 120 kilos en C y en D. Y obviamente el peso de la caja que lo consideramos en el centro de la caja. ¿Bien? ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Profe, ¿Sí? sí, a mí me pasó que cuando yo fui a plantearlo, como ¿Sí? que pensé, dije, bueno, están levantando la caja Uh-huh. y la quieren llevar para la derecha, para levantarla para el escalón. Y no le he encontrado sentido que los 50 kilogramos de fuerza que está haciendo la persona B ¿Sí? vayan para la izquierda. Entonces ahí no me daba el resultado. Uh-huh. Vos tenés que No considerar, sé si decía algo si, el... si bien vos tenés una fuerza horizontal que es menor a la fuerza que empuja hacia la derecha, pero es una fuerza que está actuando, ¿sí? Vos vas a tener una resultante de esa fuerza Claro, pues yo horizontal pensaba, que después se va a interactuar con las otras fuerzas. Tenés que considerar todas, ¿sí? claro, sí, yo, La yo fuerza la resultante tenía en cuenta, pero horizontal. como para el otro lado, como que estaba tirando para la derecha la persona, Ajá. Bueno, porque no le encontraba bueno, sentido de que esté empujando la caja para el otro lado. uh-huh. Bueno, son puntos de vista. No está pensado para eso, pero bueno, no hay problema. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, tenemos ahí nuestro esquema, ¿sí? Rápidamente hacemos un polígono de fuerzas.
¿Para qué? Para determinar, para ver si es que hay fuerzas resultantes, ¿no? Si yo trabajo a escala, y les hice un grafiquito a escala, en donde representé todas las fuerzas actuantes con su respectiva inclinación. Bien, entonces tenemos la de 150 horizontal, le sigue la fuerza vertical de 80, le sigue la fuerza horizontal de 50, la fuerza inclinada, perdón, no vertical, sino inclinada de 80 y de 120, y cierro con el peso de la caja y me da un polígono cerrado. ¿Qué significa esto? A Que no simple emite vista, resultante. que no hay resultante. Y Está el en problema equilibrio. teóricamente está en equilibrio, Claro, ¿verdad? Lo único que faltaría podríamos decir decir en si este tiene giro. caso es que no va a haber traslación, pero podría haber Ujú. una rotación por parte de un acople. Así es. Entonces, para estar completamente convencidos, ¿no? Ahí a simple vista el polígono me dio cerrado y puedo llegar a suponer que el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a hacer la verificación analítica. Bien, si yo verifico analíticamente, hago una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿sí? Si hago una sumatoria de fuerzas horizontales, para obtener la resultante o la componente de la resultante horizontal, me tendría que dar un valor. Y fíjense que la resultante horizontal me da 0, ¿no? Me dice que horizontalmente no hay componente horizontal. Vamos a ver si es que hay una componente vertical. Y hago lo mismo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con la ecuación? Fíjense que son todas proyecciones sobre el eje horizontal. Bien. Bueno, planteamos lo mismo para las proyecciones verticales y resuelvo la ecuación. Y me dice que vale 0,005 kilogramos. O sea, prácticamente no hay componente vertical. ¿Sí? Y como es un sistema de fuerzas no concurrentes, o también conocido como sistema de fuerzas cualquiera en el plano, ¿sí? A ver, una pregunta acá. Si tomamos 120 en vez de 30, estaría bien igual. ¿A dónde 120? Perdón. 90 más 30, sí, sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Profe, ahí no estaría al revés. ¿Cómo? Si no estaría al revés, ahí dice la sumatoria de fuerzas en X y dice seno de 30 y seno de 120 por seno de 30. ¿No sería Claro, coseno ahí? claro. O sea, en este caso, bueno, para que vean la diferencia, ¿no? Si yo planteo, acá yo planteé 80 por el seno de 30. Si eso quiere decir que estoy planteando la componente horizontal. Si yo hubiese tomado 120, hubiese puesto el ángulo o el coseno de 120. ¿Me explico? En este caso Sí, lo sí, mismo, ahora entendí. o es lo mismo el seno de 30 o el coseno de 120. ¿Ah? Es exactamente lo mismo. Para que vean la diferencia. ¿Sí? En este caso yo no dejé el signo para el ángulo, sino que lo coloqué yo. Bien. Vamos a la ecuación. Entonces resolvemos la ecuación y fíjense que me da 0,005. Prácticamente no existe componente vertical. ¿Qué más? Bueno, profe, ¿cómo sabemos que es menos 50 y no 50? Simplemente si yo hago la suposición de que, bueno, uno está como sosteniendo, ¿no? O frenando el efecto de esos 150 que está ejerciendo la persona desde la izquierda hacia la derecha. ¿Está bien?
Porque si no hubiese puesto la fuerza esa del otro lado y los dos pechando desde la izquierda hacia la derecha. Nada más. ¿Qué más? Bueno, dijimos que yo cometería un error, ¿no? Cometería un error si es que termino el problema acá, diciendo, no, listo, no hay resultante, el sistema está en equilibrio. Y vamos a ver si es así. Para sistemas de fuerzas no concurrentes o sistemas de fuerzas cualquiera en el plano, debo realizar la tercera ecuación o la tercera verificación, y que es, como alguien dijo por ahí, la sumatoria de momentos. Si la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto me da 0, quiere decir que no hay asociado ningún par resultante en el sistema. ¿Bien? A ver, preguntan en sumatoria de fuerzas en I, ¿no sería X coseno de 30? Y a ver. Fuerza vertical, menos 80 es coseno de 30 porque estoy haciendo la componente vertical. Y 120 por coseno de 30 se trata de la componente vertical también. Bien, las dos son las componentes verticales. Y no es menos porque, bueno, porque vos estás utilizando acá, no es menos porque yo considero, según la convención de signos, ¿sí? Considero que las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Por eso le puse directamente signo positivo. Y las que van hacia abajo, negativas, como el caso del peso. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces, planteamos la tercera ecuación para verificar que el sistema se encuentra en equilibrio. Y sumatorio, elijo un punto. ¿Sí? En este caso, yo elijo un punto cualquiera, no hay nada que me diga o me exija un determinado punto. Yo en este caso elijo el punto C. ¿Sí? Al punto C lo llamo, el punto C es el punto donde está aplicada la fuerza de 80, ¿no? donde tira la cuerda del hombre C. A eso llamo punto C. ¿Sí? En este punto, a ver si todos ven el cursor, ahí. A eso llamo punto C. ¿Está claro? Con respecto a ese punto voy a tomar sumatoria de momentos. ¿Sí? Y la teoría dice que si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de momentos me tiene que dar igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, planteo la ecuación, fíjense todas las fuerzas que intervienen, ¿no? Y que produzcan momento respecto del punto C. Tengo que menos 120 por el coseno de 30 produce un momento antihorario, por la distancia 2,4 es un momento antihorario, es la componente vertical de la fuerza que ejerce el hombre D. ¿Sí? Luego tengo el momento producido por la fuerza que produce el hombre en B. ¿Sí? Esa fuerza produce un momento horario. Respecto al punto C, donde estoy tomando momento, me produce un momento horario. Por eso es 50 por 0,4. Luego, ¿qué tengo? El peso. El peso, con respecto al punto C, produce un momento también horario y es positivo. ¿Sí? Y finalmente tengo el momento producido por la fuerza horizontal del hombre en A, que con respecto al punto C, por la distancia, produce un momento antihorario. Por eso es menos 150 por 1,2. Si yo resuelvo la ecuación para determinar el resultado, fíjense que me da un momento antihorario. ¿Sí? Me da 201,57 y que es aproximadamente igual a 202 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No sería un momento ¿Qué es horario, profe? Ya que ¿El es positivo? resultante? Ese es el momento resultante de todo el sistema. Todo ese sistema me produce un momento resultante igual a 202 kilogramos. ¿Sí?
y es antihorario. Claro, todo el efecto, por eso el problema aclara, encuentra la composición, no especifica resultante, ¿sí? Hay una cupla. El sistema resultante en realidad no es una fuerza, sino es una cupla. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? Por eso, cuando ustedes resuelvan un sistema de fuerzas no concurrente, un sistema cualquiera en el plano, deben verificar también que no exista cupla. Si es que la resultante le da 0, deben hacer la verificación de momento. Es decir, que no haya un momento asociado. ¿Sí? Esto quiere decir que hay una rotación. Esa caja tiende a rotar y en sentido antihorario. ¿Sí? El momento resultante. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí, sí. Más adelante, ahora este sistema, vamos a decir, esa caja está libre, ¿sí? Salvo los vínculos o los puntos de unión con la soga, a esa caja está libre, ¿sí? Puede rotar en el espacio, en el plano, puede rotar. Cuando nosotros veamos reacciones, vamos a ver que las estructuras, ¿no? Todas están vinculadas de alguna forma, ya sea por diferentes tipos de vínculos, y esos vínculos reaccionan, ¿sí? Esto quiere decir que deben ser capaces de absorber las cargas aplicadas. Y cuando me refiero a cargas, me refiero tanto a fuerzas o momentos, ¿sí? Estas serían las cargas o las acciones. Fuerzas o momentos. ¿Queda claro, chicos? Sí. Entonces el resultado del apunte que decía que había una resultante vertical de 0,20 kilogramos está mal. Y en realidad es más chica, es posiblemente que haya un error de tipeo ahí, pero es 0,05. ¿Sí? Bien. Capaz es, profe, porque, bueno, yo tengo una guía vieja y a la fuerza en isla, el peso de la caja lo toma como 173 kilos. Capaz que por eso puede ser, da puede 0,20. ser. Pero la idea es muy probable, ¿sí? Ya después voy a corregir eso. Pero lo importante es que este ejercicio lo que quiere resaltar, ¿sí? En este ejercicio lo que se quiere visualizar es que la resultante es 0, ¿sí? Y que la acción de todo el sistema es una cupla. Eso es lo que quiere mostrar este ejemplo. ¿Queda claro? Porque ya hemos visto otros ejemplos donde calculamos resultantes. Lo que queremos reflejar en este ejemplo es que la acción resultante es una cupla, un momento. ¿Queda claro? Sí, profe. Yo tengo una duda. Yo hice el ejercicio con varios puntos distintos y me dieron distintos resultados. La idea es llegar a uno que me demuestre que hay una cupla. No importa el resultado, o sea, que sea negativo o positivo, importaría saber. Claro. Acá simplemente te está diciendo que la cupla es antihoraria. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. Profe, ¿Bien? una consulta. Sí. Pero a diferencia de lo que habíamos visto en la clase pasada, en que Sí. el momento que genera una resultante, un sistema que tuviese resultante, podía Sí. variar según el punto que tomemos. En este caso, el momento de la cupla debe ser constante. En este caso el momento es constante. No importa dónde yo me pare, siempre me va a dar ese resultado. Ok, ¿Sí? era confirmar eso, gracias. Claro, todo depende de la configuración. Fíjate vos que vos no tenés resultante acá. ¿Entendés? Está buena la pregunta, ¿no? En los ejemplos, o en el ejemplo que vimos la clase pasada, había una resultante. Y dependiendo del punto, ese momento era diferente. ¿Sí? Porque el momento varía con la distancia. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el sistema en conjunto no me produce una fuerza resultante, pero sí me produce un momento. Y ese momento está asociado y es único. ¿Bien?
no lo produce, en este caso, una fuerza. Simplemente todo el sistema en conjunto me produce ese momento. ¿Está bien? Si hubiese Bien. admitido una fuerza resultante, si yo tuviese un valor de fuerza resultante, ahí ya estaríamos en un ejemplo similar al visto en la clase pasada. Para conocer su posición, yo tendría que ver o determinar la distancia, calcular el momento resultante respecto de algún determinado punto. Pero en este caso no hay resultante, ¿sí? Por lo tanto, no puedo ubicar ninguna resultante porque no existe, ¿sí? Es simplemente el momento actuante sobre esa caja. ¿Bien? Bien, profe. Vamos a el ejemplo siguiente. El ejercicio 34. ¿Lo pudieron hacer? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Yo lo estaba haciendo. Entonces no lo explicamos, entonces. No me explíquelo, profe. Yo no sé que todavía está antes de 34. A ver, vamos a ver qué dice el 34. Ejercicio Si puede 34. explicarlo, quiero ver. Sí, sí, ahí tenemos el ejercicio 34. Consta de una lámina, dice, de 6 por 12 pulgadas, ¿no? Está sometida a 4 cargas. Una carga de 40 kilos en un vértice horizontal, una carga de 20 kilos vertical en el vértice siguiente, superior, derecho, y 2 fuerzas inclinadas que actúan según las diagonales que definen las mitades de esa placa rectangular, ¿no? Esa carga inclinada vale 50 kilos y podemos ver que entre las dos forman un par, ¿no? Un par. Entonces dice, hallar la resultante de las cargas y los puntos de intersección de su línea de acción con los bordes de la placa. Dicho de otra forma, tengo que encontrar la fuerza resultante y dónde corta la línea de acción de la resultante horizontalmente y verticalmente a la placa. ¿Está bien? Entonces, esto se resuelve de una forma similar a lo que vimos la clase pasada, ¿no? Vamos entonces a la resolución. Bueno, ahí tenemos el diagrama de el gráfico o el polígono de fuerza. Fíjense, tenemos la fuerza de 50 kilos, ¿no? La que va hacia arriba, la fuerza de 20 kilos vertical, la fuerza de 50 kilos inclinada hacia abajo y la fuerza horizontal de 40 kilos. Cerramos el polígono y vemos que efectivamente hay una resultante. Hay una fuerza resultante. ¿Sí? ¿Se entiende el gráfico? Recuerden que el orden de las fuerzas es arbitrario, ¿sí? Podemos seguir el sentido de las agujas del reloj, podemos seguir el sentido antihorario o podemos colocar las fuerzas alternadamente. Eso es indistinto. La resultante siempre va a ser una. ¿Está claro? Entonces, eso nos dice que hay una resultante y que ese resultante ahora puedo ver que está en el segundo cuadrante. Vamos a hacer la verificación analítica de ese gráfico. Si está hecho a escala, no estaríamos equivocados entonces. Si trabajé con paralelas y con los sentidos correctos, puedo determinar, verificar que es así. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bien. No se duerman, ¿eh? No, profe. Vamos a la ecuación. Ahí está. ¿Qué hacemos? El planteo analítico. Sumatorio de fuerzas horizontales para obtener la resultante horizontal o la componente de la resultante horizontal. Y me dice que vale menos 40 kilos. ¿Sí? Rx
es menos 40. ¿Bien? No creo que haya dudas con la ecuación. Vamos a la ecuación de proyecciones verticales y me dice que RI vale 20. Es positiva, es decir, apunta hacia arriba. Y entonces puedo ya ir viendo que lo que me dio el gráfico está bien, ¿sí? La fuerza resultante es hacia arriba y estaría ubicada en el segundo cuadrante. Determino el módulo de la resultante y vale 44,72 kilos. ¿Qué me queda finalmente? Encontrar el ángulo, ¿sí? Me queda encontrar el ángulo que la resultante forma con alguno de los ejes, ¿sí? ¿Claro? Bien. Sí, profe. Sí, profe. En este caso vamos a determinar el ángulo que forma la resultante con el eje horizontal, ¿sí? Ahí está. RI, componemos RI con RX para encontrar R y ese es el ángulo que hemos encontrado. Y sumado a 180, mejor dicho, restado a 180, puedo obtener que el ángulo total barrido de la resultante vale 153,44 grados. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profe. Vamos a lo siguiente. Entonces, encontramos la resultante, encontramos su dirección, ¿sí? Ahora debemos encontrar su posición. Es decir, dónde está ubicada la resultante. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué se acuerdan? Un momento ¿Para qué? para determinar la distancia de la resultante. ¿No es para No, encontrar la secta de acción? no precisamente. Aquí tomamos momento. Para conocer la terminar distancia de la recta de acción. al O sea, punto. primero vamos a plantear una ecuación de momentos a través del teorema de Variñón porque queremos conocer cuál es el momento de esa resultante, ¿sí? Recordando que don Variñón dice que el momento de la resultante es igual al momento de todas las fuerzas, ¿sí? Vamos a encontrar el momento y después vamos a encontrar la distancia con la misma ecuación, ¿sí? Pero primero debemos saber cuánto vale el momento que produce esa resultante. Y lo vamos a hacer eligiendo un punto cualquiera de esa placa, ¿sí? ¿Por qué elijo un punto cualquiera de la placa? Porque después no conozco otras distancias, sí conozco las dimensiones, ¿sí? Y con eso me basta para encontrar el momento de la resultante. Entonces elijo el punto A, el punto del vértice, donde está aplicada la fuerza vertical de 20 kilos, a ese punto llamo A, y con respecto a ese punto A, planteo mi ecuación de momentos. Y me dice que el momento vale menos 212,13 kilopulgadas. Y es antihorario. ¿Sí? Pregunta. Es un momento antihorario. ¿Podemos ya más o menos o presuponer dónde está ubicada la resultante? Profe, una pregunta. Sí, a la derecha. A la A derecha. mí me dio positivo el momento del sistema con respecto al mismo punto. A ver. Si no sería más 50 kilos, porque los 50 kilos lo hacen girar hacia la derecha, en sentido horario. A ver, posiblemente. Esta fuerza produce 50. A ver. Denme un minuto.
Y ya veo que la primera fuerza, claro, la componente vertical de la fuerza de 50 kilos hace un momento horario. Sí, este es positivo. No sé qué pasó ahí. Bueno. ¿Y la otra fuerza no se cancelaría, profe? Porque pasa por el punto A. Claro, eso está La bueno. componente horizontal sí. La horizontal La componente horizontal sí. ¿Sí? Y la componente vertical y horizontal de la segunda fuerza de 50 kilos, no. Bueno, sí, entonces A eso ahí me hay un... refería, que es, o sea, la fuerza de 50 kilogramos que apunta hacia abajo, se cancelan tanto su componente horizontal como vertical, porque su recta de acción pasa por A. Claro. Sí, se cancelan. Bueno, ahí están las dos canceladas. ¿Sí? A ver, déjame ver un segundo. Menos 50 por seno de 6. Ahí el coseno de Estaría faltando una 45 fuerza, me parece. es positivo. Hay 50 kilogramos por coseno de 45, ese es positivo, porque es horario. Sí. Y usted lo puso en negativo. Sí. Y después esta componente horizontal también. Bueno, pero indistintamente las dos fuerzas, tanto la componente, la componente vertical va a producir un momento antihorario y la componente horizontal un momento horario. ¿Sí? Y la componente vertical, un momento, sí, es positivo, está bien, es positivo. Y ahí le da positivo. Sí, es positivo. Ahora sí. Bueno, son las cosas de la resolución. Pero es 212. ¿Bien? Y ahora que estoy viendo, si no, iba a ser incongruente con el gráfico. Bueno, es positivo. Déjenme, lo voy a poner, lo voy a tachar ahí y pongo positivo. Aguántenme un segundo. Ahí está, es positivo. ¿Sí? Es positivo el momento de la resultante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde está? Bien, es horario. Entonces, ustedes ya de antemano podrían suponer dónde está ubicada la resultante. A la izquierda. ¿Dónde creen que? a la izquierda. A la izquierda del punto A. Claro, ¿Bien? hoy si era A la negativo, izquierda yo del dije a la derecha, profe, y quedaría afuera, digamos. ¿Cómo? Vio que hoy era negativa y yo le dije a la derecha quedaría del punto, ahí quedaría como afuera. Claro. Y en este caso la resultante está contenida en el plano de la placa. ¿Sí? Entonces, no sabemos dónde está ubicada esta resultante. Yo la puse ahí arbitrariamente. ¿Sí? Tenemos que buscar los puntos donde la resultante corta a los bordes de la placa. ¿Sí? Y para ello, yo me hice una esquemita. Vamos a tener que determinar la distancia D. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hicimos la clase pasada? Es decir, ya conocemos el momento. ¿Qué vamos a hacer? Para determinar la coordenada vertical, vamos a utilizar la componente horizontal de la fuerza. ¿Sí? Para determinar la coordenada vertical, es decir, donde la recta de acción corta al canto vertical de la placa, ¿sí?
simplemente planteamos la ecuación de momentos, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Y tenemos que vale 5,3 pulgadas. ¿Bien? Profe, ¿esa distancia sería de A con respecto a A? Claro, es la distancia vertical desde A. Fíjate que está planteado desde A. Por eso le dice acá, fíjate dónde está I, esa coordenada I, la distancia vertical. ¿Sí? Es la proyección horizontal de la resultante. Es una fuerza horizontal. ¿Sí? Por esa distancia me da la coordenada donde la resultante corta al lado vertical. Hacemos lo mismo para determinar dónde la línea de acción de la resultante corta al canto horizontal de esa placa o al lado, o a uno de sus lados, al lado superior. Hacemos del mismo modo para determinar esta coordenada X, ¿sí? Esta distancia X, que es la proyección de la resultante vertical por esa distancia X. Obtenemos la coordenada horizontal. Y finalmente, ¿sí? Finalmente, yo puedo encontrar cuánto vale la distancia D desde la línea de acción de la resultante al punto A. Recuerden que es la distancia menor, la mínima distancia, es la distancia perpendicular desde la línea de acción al punto A. Y lo hacemos como lo hicimos en la clase pasada. El momento de la resultante es igual al momento de todas las componentes. Despejamos la distancia y obtenemos que vale 4,74. Esa es la distancia que hay desde la línea de acción de la resultante al punto A. ¿Sí? Produce ese momento horario. ¿Sí? Ese momento horario con respecto al punto A. Profe, ¿Dudas? sí, yo me perdí cuando no terminé de entender cómo hizo para plantear lo de 5,3 pulgadas y lo de 10,6 pulgadas. Sí, porque la resultante está No Claro, lo porque terminé de con entender. Y, con X, la resultante se la esconde. ¿por qué hace Porque ese procedimiento, profe? simplemente para determinar esa coordenada. ¿Sí? Ustedes recordarán, a ver, vamos a la pizarra. A ver, nosotros tenemos... A ver. Vamos a hacer esta línea. Esta es la placa. ¿Sí? Esa es la placa. Este es el punto A. Sabemos que la resultante, su línea de acción, va a pasar por acá. Sabemos que está... ¿Sí? Sabemos que está del lado izquierdo, ¿sí? Del punto A, por eso produce este momento horario. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sabemos que la resultante tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. ¿Es así? Sí, profe. Esta es la resultante y estas son sus componentes. Rx y su componente Ri. Bien. Lo único que hacemos es, bueno, yo no conozco este punto, no conozco esta coordenada, y tampoco conozco esta coordenada. Esa es la coordenada que estamos determinando. A esta la llamé Y y a esta la llamo X. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos?
sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto A, ¿sí? Que es igual a la sumatoria de las fuerzas que producen, en este caso estamos determinando fuerzas, estamos calculando la distancia vertical, es decir, estamos determinando cuáles son todas las fuerzas que producen el momento, mejor dicho, que las componentes horizontales, ¿sí? Si estoy determinando esta, ¿no? Estoy determinando los momentos de todas las fuerzas horizontales, ¿sí? Las proyecciones horizontales. ¿Me explico? Sí. Bueno, ¿quiénes producen ese momento horizontal? ¿No? Sabemos que el momento de la Rx por I, ¿sí? Es igual a que a la sumatoria de todas las fuerzas o proyecciones horizontales, ¿sí? Que producen momento respecto a I. Bueno, ahí no tengo la fuerza acá. Vamos a poner la fuerza, la vamos a poner con otro color. Esta vale 20. Este era 40. Esto era así. Y esta era así. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes producen momento? Sabemos que 20 no va a producir momento. Esto vale 50. Y esto vale 50. ¿Me siguen hasta ahí? 20 no produce momento. 40 no produce momento. Sabemos que la componente vertical, ¿sí? se va a compensar con la componente vertical de esta, de la de abajo. ¿Me explico? La componente vertical. Esta componente vertical se va a compensar con este momento que produzca esta componente vertical. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es la única que me va a producir momento? Es esta fuerza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Que entonces será menos 50 por el coseno de 45. ¿Sí? Y acá despejo I. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar justamente esta coordenada. Profe, Hago lo mismo. Sí. ahí en la ecuación de sumatoria de momento respecto a A, que dice Rx por I, ¿no sería Sí. también más Ri por X? No, porque estoy determinando las componentes, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas horizontales. ¿Sí? Profe, ahí no sería 50 positivo. Esta fuerza produce un momento. Ah, sí, tienes razón. Bueno, positivo. Y profe, otra pregunta. Perdón. Ay, perdón, volviendo a lo que decía su compañero. Estoy determinando la coordenada I. ¿Sí? Estoy determinando la coordenada I. En este caso, recuerden que esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza RI, yo la traslado acá porque es la componente vertical. Esa no produce momentos con respecto al punto A. ¿Sí? Ahora, cuando yo plantee el momento de todas las fuerzas verticales, ¿sí? Ahí sí planteo esa fuerza RI en este punto. Esto es simplemente para determinar la coordenada horizontal X. ¿Me explico? Sí, sí, ahí justo eso, ahí entendí, gracias. Bien. Bueno, hacemos lo mismo para la proyección vertical, es decir, momento con respecto al punto A de todas las fuerzas verticales, ¿sí? Entonces ahora sí, RI por X, ¿sí? Para determinar la coordenada horizontal
X. Bueno, hacemos lo mismo. ¿Quiénes son las fuerzas verticales que producen momento? Sabemos que esta se va a compensar con esta, la componente de esta no produce momento, estamos en el mismo caso. ¿Sí? Y de acá vamos a despejar el momento, vamos a despejar X. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Y profe, ahí tomando momentos respecto ahí, ¿no se anulan todos los momentos de la otra fuerza? A ver. Porque la de 20 no está, las otras dos de 50 se anulan, A ver, la de 40 no produce. Pará. ¿A dónde estás tomando momento? Respecto a... Momento con respecto a A. Sí, aquí. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Se anula este momento, se anula este momento, se va a anular el momento que produce la componente horizontal de esta fuerza, ¿sí? Porque intervienen solamente las fuerzas horizontales. El momento de esta fuerza se va a anular con esta y me queda solamente la componente vertical esta. Y es en este caso Y la es otra vertical, la de la otra 50. ¿Cuál otra 50? Y Esa. Claro. Esa Perdón. componente... Esta componente, sí, bueno, se compensa con esta. Y me Claro. queda solamente este momento de nuevo. ¿Me explico? Me quedaría solamente, claro, me quedaría solamente la componente horizontal la fuerza de 50 de abajo, porque la de arriba pasa por el punto, así que no. Claro, la componente horizontal, ¿no? La componente horizontal. Se anulan, entonces vuelvo a estar en el mismo caso. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Gracias. El resto, chicos, ¿dudas? ¿Siguen ahí? Bueno, no me termina de quedar claro esto. Sí. Lo de las distancias. Sí. No entiendo cuáles son las fuerzas que se anulan para calcular ahí, por ejemplo, la distancia ahí. Vamos a determinar esta fuerza. ¿Sí? Esta distancia. ¿No? Elegimos el punto A. ¿Sí? Pero podemos elegir otro también. A ver, vamos a elegir otro, ¿les parece? Vamos a ver qué pasa. ¿O no? Sí. Sí, profe. Así vemos otra forma. Vamos a ver otra forma. Mírenme que me juego la cabeza, ¿eh? Vamos a ver otra forma. Vamos a ver otra forma. Entonces dijimos esto es 50. Vamos a elegir otro color. Esto vale 50. ¿Sí? Vamos a elegir el punto. La idea es elegir un punto donde no haya muchas fuerzas. Vamos a elegir este punto. ¿Está? Vamos a elegir ese punto. ¿Sí? Entonces acá se me va a anular esta fuerza, todos los momentos que produzcan esta fuerza, pero no este ni este. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que vamos a determinar la coordenada vertical, pero tengo que elegir, bueno, en este caso vamos a determinar esta coordenada vertical. Si yo estoy acá, voy a encontrar esta coordenada. ¿Me siguen? Ahí. Lo vamos a borrar. Si yo estoy parado ahora en la parte inferior, en la parte media, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar esta coordenada. ¿Sí? ¿Me siguen? Y voy a encontrar luego esta coordenada. Yo sé que este es el punto medio, entonces voy a encontrar esta coordenada.
¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Esas son todas distancias, ¿no? Son todas distancias. A Sí. esta la vamos a llamar X a X y a esta la vamos a llamar Y. Y prima le vamos a poner para no confundir. Y prima X prima. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, vamos a plantear la ecuación. Planteemos ahora, dijimos que vamos a encontrar la coordenada vertical. Vamos a encontrar la coordenada vertical Y prima. ¿Sí? Para encontrar la coordenada de Y', vamos a plantear momento, sumatorio de momento con respecto al punto, a este punto lo vamos a llamar C. Momento con respecto al punto C. ¿Sí? Momento con respecto al punto C. Es decir, es la distancia vertical, ¿sí?, de la componente, ¿sí?, horizontal, que sabemos que la componente horizontal de la resultante está a una distancia Y' del punto C. ¿Cuál es la componente horizontal? Rx, ¿sí? Trabajamos con las fuerzas o las proyecciones horizontales, ¿sí?, por Y'. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. El momento que produce la proyección horizontal de la resultante, ¿a qué va a ser igual? Al momento que producen las proyecciones horizontales de todas las fuerzas. ¿Y quiénes son las que producen momento respecto de C? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas horizontales? 40. Profe, pero Rx no pasa por el punto C ahí en ese caso. No, no pasa. Acá, bueno, me dio como que pasa por el vértice, pero no pasa por el vértice. ¿Sí? ¿Entiende? Más o menos. El gráfico, bueno, acá me salió así, pero en el gráfico, la resultante no pasa por el vértice, la resultante pasa un poco por encima del vértice. Ah, perfecto, perfecto. Ahora entendí. Por ahí pasa. ¿Sí? Eso quizá tal vez confundió. Bueno. Entonces, el momento de la resultante horizontal o de la proyección horizontal es igual al momento de las proyecciones horizontales parciales. ¿Quiénes son las fuerzas horizontales? 40, que produce un momento antihorario, ¿sí?, por 6. ¿Está bien? ¿Y quién más produce momento respecto al punto C? La fuerza 50 de arriba. La fuerza 50. La En la componente parte eso. horizontal, ¿sí?, que es 50 por Coseno de 45. Coseno de 45. Coseno de 45 y la distancia 6 pulgadas. 6. por 6. Bueno, ¿cuánto da eso? Si yo despejo de acá y prima, me tiene que dar una distancia que sería la diferencia de lo que encontramos cuando calculamos el momento respecto del punto A. ¿Tienen calculadora por ahí? Me A ver. da, a mí me da menos 27. 27,86. Lo mismo. ¿Cuánto? Menos 27,86. 40 por 6 más 50 por 6. Acá. Vamos de nuevo. Menos 27. Menos 27.
No puede ser. A ver. Tendría que darme esta diferencia. Ah, pará. Faltó algo acá. Nadie me dijo Falta nada. dividir, ¿o no? No. Falta dividir y falta alguien más. La de 20. Ah, el Claro, 20 falta que lo la anulaba fuerza de antes. 20, fuerza de 20 kilos. ¿Pero eso no es una fuerza vertical? Sí. Tenés razón. Y faltó dividir. Esta no produce momento, o sea, esta no tiene componente horizontal, no entra en el cálculo. Faltó dividir. Entonces, 27 menos dividido, 27 dividido, no tengo la El resultante menos horizontal. 40. ¿RX cuánto da? Menos 40. Dividido 40. Ahí está. 0,69. Ah, claro, da lo que 0,60. falta. Exactamente. Ah, ¿Está me quedó bien? claro. Ahí entendí. Sí, ahí entendí. 0,7. Creo que ¿cuánto daba la distancia ahí? 0,69. Y cuando hicimos respecto del punto A, ¿cuánto daba? 5,3 más o menos. Bueno, ahí está. 0,7 está. metros. Bueno, vamos a la ecuación de la componente X. ¿Sí? A ver, esta distancia la llamamos X'. Planteemos la ecuación. Bueno, a ver, díctenmela ustedes. Momento en C respecto de todas las fuerzas horizontales. Perdón, de todas las componentes verticales. ¿Sí? Es igual a la componente RI por la distancia X', ¿sí? Igual a la sumatoria de todas las fuerzas que producen momentos, de todas las fuerzas verticales. ¿Quiénes intervienen en el momento? A ver. 20. 20 por 6. ¿Horario o antihorario? Menos 20. Menos 20 por 6. Menos Bueno. 20, sí. 20 por 6. ¿Quién más interviene? Y 50. La de arriba. Sería 50 por seno más de 50 45. seno de Claro, 45. pero la ¿Y recta la de siempre pasa por distancia? el punto C. Es 0. 6 pulgadas. Es 0, sí señor. Entonces, ¿quién más interviene? Ninguna Nadie más, creo. más. Nadie más. Nadie más. Bueno, ¿cuánto da esto? Profe, no entendí por qué no la de 50. Porque ahora estamos calculando, ¿sí? Présteme atención. Estamos calculando la distancia X', ¿sí? Que se obtiene como aplicando el momento de todas las fuerzas verticales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos calculando el momento de la resultante vertical, ¿sí? Entonces hay que calcular el momento de todas las fuerzas verticales. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces X', ¿a qué es igual? A 20 sobre 6, 20 por 6. 120. Dividido RI, que no tengo el valor acá. 20, ¿no era? 20 kilos. 20 kilos. Sí, da 6. Entonces 6. ¿Sí? La distancia horizontal dada 6. ¿Y cuánto habíamos obtenido hace rato? 5 y algo, creo. O 10. No, 10. No, 10 10. con 6. 10 con 6 era. 10 con 6. A ver, ¿cuánto da RX? RI, perdón. RI. RI va 20. Hay que ver algo más, algo más.
RI es 20 por 6. ¿20 por 6? 40 por 6. No, pero eso no interviene. 20 por 6. Hay algo. Profe, a RI y a RX, ¿no las tengo que tomar con el ángulo cuando lo descompongo? Con el ángulo que ¿Dónde? calculé. A RI y a RX, cuando las descompongo para hacer el cálculo. No sería RI No, porque ya ese valor justamente es el resultado de todas las proyecciones. ¿Me explico? RI es el resultado de todas las proyecciones verticales y RX es el resultado de todas las proyecciones horizontales. Claro, ¿Sí? es como si fuera que la te lo resultante, tomamos. bien. A ver. Acá hay algo que no. Denme un segundo. Ah, no, claro. Perdón. Está bien el resultado. ¿Se dan cuenta o no? ¿Porque está a la mitad? O... Claro. ¿Cuánto nos dio? 6. Nosotros estamos acá a la mitad casi. ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Y la fuerza esta, bueno, sí, era 10, no me acuerdo cuánto daba. Y hay algo que no. Bueno, déjeme revisarlo, a ver, ya lo voy a revisar. A ver en qué podemos estar fallando. Pero esa es la forma, chicos. O sea, la distancia final que obtuvimos sería respecto al punto C. Sí. Respecto al punto C, exactamente. Lo que obtuvimos nosotros hace un rato y ¿sí? Estamos midiendo desde el punto C hacia este punto y estamos midiendo ahora desde C hacia este punto. Que ahí nos tendría que dar en realidad 4 y algo. Ya lo voy a revisar. Pero lo que me interesa es que vean cómo es la metodología. ¿Sí? Déjeme que yo lo voy a revisar. Les voy a pasar a ver dónde estamos. Pero recién nos dio 5, algo. ¿En dónde? En I. No. En I nos dio 5,3, pero midiendo desde A. ¿Sí? Y claro, está bien, porque respecto al punto C, I corta Claro. en 0,7 milímetros. ¿Sí? En ese caso no hay problema, el asunto es acá, esta Claro. distancia. Esta es la que estoy viendo que no, Bien. no nos da. Perdón. Eso es lo que, bueno, intento ver. Déjeme que lo vea ya y si lo encuentro se los paso para que veamos en qué estamos fallando ahora. Esto es una cosa en vivo. Bueno, déjeme que lo vea. Ya lo vamos a descubrir. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Hemos hecho tantas líneas acá que, bueno, por ahí me pierdo. ¿Qué otra duda tienen? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe, se entendió. RI por X menos 26.
Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? Profe, entre varios tenemos la duda del ejercicio 32, que nos da distinto del apunte. A ver qué dice el ejercicio 32. Ah, porque ese yo les había comentado, recuerdan que a ver si era este o no, pues el 31. Hay uno que yo les pasé, les dije que corrijan el sentido. Creo que fue el 31. Dado el siguiente sistema de fuerzas aplicado, estoy leyendo el enunciado, ¿sí? Dado el siguiente sistema de fuerzas aplicados al poste, determinar su resultante y el momento de R respecto a B. ¿Sí? Estamos tomando momento con respecto al empotramiento. Eso se llama empotramiento, ya cuando veamos reacciones de vínculo vamos a ver que eso se llama empotramiento. ¿Cuál sería la duda en esto? Acá, como siempre, tenemos que componer para determinar a través del polígono de fuerza de antemano cómo está posicionada la resultante. ¿Sí? Sí, profe, Luego el problema tenemos, sería... luego tenemos que hacer el cálculo analítico. A ver, déjenme ver si lo tengo resuelto a ese. Claro, el problema era que a todos nos dio, bueno, 10,34 parece ser, y en el ejercicio da otro resultado en la respuesta. A ver. ¿Cuánto da la resultante? A todos nosotros 10,34. 10,34. ¿Y qué dice? Ah, no, para este no es. A ver. La resultante. ¿Cuánto dice el apunte? ¿O cuánto dicen los resultados? Hola. 18, algo. 18,63. Y yo lo tengo Sí. resuelto acá y 18,63. A ver. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Vamos a determinar la resultante. Hacemos un planteo de sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales para encontrar las componentes. ¿Sí? La componente horizontal da 4,57. ¿Sí? Porque ustedes obtienen la componente horizontal de P1 por el coseno de 45. ¿Sí? P1 por coseno de 45 más P2, ¿sí? Por el coseno de 0, o nada, ¿sí? Porque P2 es horizontal. P3 está en el tercer cuadrante, a esa le pongo un ángulo de 120. ¿Sí? ¿Estamos? Más P4, que es vertical, por el coseno de 270. P4 se anula, ¿sí? No produce componente horizontal. Si yo resuelvo esa ecuación, me da 4,57 toneladas. ¿Llegan todos a ese valor? Profe, encontré la diferencia. En nuestro caso, P1 está con otro sentido, o sea, sentido hacia abajo. Claro, asumimos que tiraba para abajo, no para la Claro, derecha de arriba. nuestro gráfico apunta hacia abajo. Claro, está al revés en el apunte, profe. Ah, entonces este es el que corregí. Perdón, chicos. Este es el que yo corregí. ¿Sí? Este es el que corregí. Pero creo que les pasé la foto, ¿o no? Yo pasé una foto diciendo que corrigieran este gráfico. Que yo sepa, no. No me acuerdo, profe, la verdad. Creo que no pasó ningún... O fue al otro curso. Entonces, bueno, entonces fue al otro curso, porque ahí se planteó, con el otro curso se planteó justamente esa diferencia. Bueno, mil disculpas, corrijan este gráfico.
la fuerza P1 apunta hacia arriba. Si no, claro, no les va a dar el resultado. Bien, P1 profe. apunta hacia arriba. ¿Sí? Y ahí les tiene que dar, bueno, 4,57 y tiene que dar RI, les tiene que dar 18,06. Con esos dos valores, intenten resolverlo de nuevo, la resultante les va a dar 18,63. ¿Está bien? Bien, profe. Sí. ¿Cómo es la corrección entonces? Así como ustedes lo tienen ahora en el gráfico. ¿Sí? La fuerza P1, que es la fuerza de la controversia. La fuerza P1 no apunta hacia abajo, la fuerza P1 apunta hacia arriba. Ah, bien, bien. Y corrijan ese gráfico, Porque los chicos en la clase pasada me preguntaron, entonces, viendo y escarbando, bueno, me di con que esta flecha P1 estaba mal. Por eso lo corregí, bueno, lo pasé corregido. Faltaban ustedes. Como no me habían preguntado, entonces no, ni me acuerdo. Pero bueno, ahora saltó y ya está corregido. ¿Está bien? Bueno, chicos, repasen, continúen resolviendo. Habíamos dicho hasta el ejercicio 35 y el 36, la clase que viene, ya arrancamos con reacciones de vínculo. ¿Sí? Y déjenme corregir a ver en qué le hemos pifiado acá a la placa para encontrar la distancia X'. Ya lo vamos a encontrar. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, que anden muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense, profe. Feliz Día del Trabajador para los que trabajan. Chao, profe. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Chao, profe. Chao, chicos. Buen fin de. Igualmente, Gracias, profe. igualmente.